Me han preguntado qué se debe hacer para escribir y publicar un libro. Y a partir de mi experiencia y a partir de la experiencia de muchos y del camino que he recorrido para poder escribir y publicar los libros que he escrito y que he publicado, quiero darles algunas pautas y algunos pasos y algunas recomendaciones de lo posible. En primer lugar, hay que estar claro que escribir un libro es un trabajo arduo. No es simplemente la inspiración de ponerse a escribir, a juntar palabras y textos. Es un trabajo arduo. En realidad, la inspiración solo representa una mínima porción de un libro escrito. El resto es persistencia, dedicación, observación, lectura, aprender a escuchar, interiorizar y poder expresar mediante la palabra escrita todo el conjunto de ideas, experiencias, emociones que se han venido acumulando según el punto de vista de cada uno y según lo que cada uno quiera decir, ya sea en prosa o en verso, ya sea ficción o un ensayo científico o un ensayo literario, ya sea cuento, novela o lo que sea, no importa. Todo es producto de un momento de inspiración que enciende la bujillita, el bombillito mental y emocional, pero en el 95% está el esfuerzo, la dedicación, el cuidado que debe tenerse en la producción del texto. Bueno, teniendo la idea en la mano, teniendo esa dedicación fundamental, todo comienza ya para publicar y escribir el libro con la voluntad de hacerlo. Quiero hacerlo, tengo la idea elaborada para poder escribir el texto. Quiero compartir esas emociones, esas sensaciones, esas historias, esas experiencias de vida que me parecen interesantes. ¿Quiero hacerla o no quiero hacerla? Ahí viene el punto de partida. Tengo una historia que contar y quiero contarla. Una vez que eso se ha decidido y que el texto ha podido ser sistematizado en un conjunto de palabras, entonces, tengo un texto concluido. Tengo un conjunto de papeles escritos, impresos en papel cotidiano, en papel normal, en papel común o en la computadora. Y llega un momento en que siento que el texto está listo. Es decir, siento que ese texto producido se identifica conmigo y que yo he sido reflejado en el texto y me siento satisfecho. Ese sentido de satisfacción de creer que lo lograste es un punto clave, porque puede ser que escribiste el texto, pero nunca estés decidido a compartirlo y nunca crees que estás listo para compartirlo y para divulgarlo. Y por lo tanto el texto no está listo. No te sentí con el texto listo. Pero bueno, cuando el texto está listo, una recomendación básica es que se lo deja leer a un amigo, a alguien de confianza que pueda hojear lo que escribiste y con un sentido crítico te diga, mira, me parece muy interesante o creo que deberías hacer estos y estos ajustes. Es posible que no haya ajustes importantes y la persona quede muy satisfecha con el texto enviado, pero es posible que haya ajustes importantes que te obliguen a mover una parte del contenido para atrás o para adelante, o quitar cosas que tenías puestas, o modificar algunas ideas que ahí están expresadas, porque a lo mejor te das cuenta que lo que escribiste no es suficientemente entendido por las personas. Entonces vendrá una corrección. Una vez que la corrección esté lista y que ya te sientas satisfecho con el libro escrito, entonces viene el punto hacia afuera. Es decir, el libro está preliminarmente listo para ser compartido. Entonces ahí puede intervenir un editorial que se haga cargo del resto del proceso, de financiar el proceso de revisión, diagramación, impresión y comercialización. O podría ser que no tengas esa posibilidad. En el caso que no tengas esa posibilidad, entonces tendrás que asumir esa continuidad para que tu libro esté disponible. Y eso significa, en primer lugar, alguien que corrige el texto, un editor, un corrector de texto que corregirá la ortografía, la gramática,
o incluso la estructura de algunos textos o los títulos, y te podrá sugerir. El trabajo de editor es un servicio profesional que se paga y tiene un costo determinado. Una vez que el editor haya corregido el texto y que vos hayas aprobado las correcciones sustantivas del texto, entonces el texto estaría listo para una siguiente etapa. Necesitas tramitar una diagramación, un levantado de texto o un ordenamiento estético del libro. Lo vas a hacer en un formato de un 16 o lo vas a hacer en un formato de la mitad de un 16 o en un formato más grande. Bueno, un diagramador tendrá que montar el texto, ordenar, identificar la tipografía, el tamaño de la letra, los márgenes de las páginas, la portada, la contraportada, etc. Un diagramador que te lo hará y te presentará una propuesta que también tiene un costo y también es un servicio profesional que se paga. Cuando llegaste a ese punto, hay un trámite necesario, que es el trámite para el registro único del libro. Ese trámite es el ISBN, que por las siglas en inglés quiere decir International Standard Book Number, Código Internacional Normalizado para Libros. Este es un trámite que hay que hacer y que cada país tiene sus diferencias, pero eso trae como consecuencia, bueno, un código de barra y hay una serie de datos que son homogéneos para el mundo y que identifican el país, el tipo de libro, el tipo de, digamos, el texto, etcétera, el género literario que se publica, etcétera. Son varios dígitos y que se tramitan de distintas formas, tienen un costo en cada país. Por ejemplo, en Nicaragua eso se tramita ante la Biblioteca Nacional del Instituto Nicaragüense de Cultura. Pero, por ejemplo, en México existe el Instituto Nacional de Derechos de Autor, que es una institución estatal. En Guatemala, eso a través de un gremio de editores de Guatemala. Es decir, es una organización gremial de los editores al cual se gestiona el ISBN. Bueno, una vez que tengas ese registro, cumpliendo los requisitos en general que se piden ahí, generalmente es un texto impreso previo a entrada a la imprenta, entonces ese número se incluye en la impresión, ¿verdad? Se incluye en la impresión y entonces está listo el libro para ser llevado a la imprenta. Y entonces viene el otro paso, imprimir el libro. ¿Cuántos ejemplares? Bueno, 500, 1000, 2000, depende de las posibilidades. Si es el autor el que está financiando, el autor tendrá que bolsearse o buscar patrocinio. O si es la editorial, también la editorial establece, financia pues esa impresión. Una vez que el texto está impreso, hay un factor importante. Hay que dar a conocer, hay que divulgar. Principalmente cuando es el primer libro que publicas. Nadie te conoce como autor, nadie conoce tu obra. Hay que utilizar las redes sociales, los mecanismos convencionales y no convencionales, digitales e impresos, los posibles que están disponibles en el país de cada uno, y dar a conocer el mensaje del autor sobre ese libro o los mensajes que el libro pretende transmitir a la gente. Y finalmente, la comercialización a través de las redes de librería disponibles en cada lugar, o si el libro va a ser compartido a través de las plataformas digitales, bueno, cuáles son las plataformas, los links, los enlaces, las maneras de comprarlo, las formas de pago o de envío. Eso hay diversas posibilidades. No solamente la impresión, sino que también la versión digital, y la impresión puede ser por delivery, enviada a distintos destinatarios a través de una plataforma, o puede ser adquirida en las librerías disponibles. Entonces, en resumen, para escribir y publicar un libro, el punto de partida es la idea, la convicción que tenés algo que decir y la voluntad firme de hacerlo sin miedo, enfrentando todo lo que significa poner a la vista pública tus ideas y tus planteamientos. Entonces, en primer lugar, necesitamos un texto preliminar a satisfacción del autor. Ese texto se recomienda, en segundo lugar, que sea compartido para su lectura con alguna otra persona que te pueda dar algunas pautas. Preferiblemente un escritor de tu confianza, alguien que tenga experiencia en el tema del cual estás hablando. En tercer lugar, hay que hacer los ajustes y las correcciones que surgieron de esa primera lectura, especializada preferiblemente. En cuarto lugar, se necesita corregir el texto
los temas ortográficos, los temas gramaticales, etcétera, la definición de un título, de los subtítulos, eso es importante. Y posiblemente una empresa editorial te lo hará, pero si no es una empresa editorial, tendrás que asumirlo como autor, lo cual es difícil al principio, pero después los libros van generando los otros nuevos libros que vas creando. Después de esa corrección hay que hacer un ajuste final del libro, que sería el punto número 5, es decir, corregís el libro en tu versión final. Después pasa el punto 6, el diseño y diagramación, listo para ser enviado a una imprenta. Finalmente, el número 7, el trámite del registro único del libro, el ISBN, ante la entidad correspondiente. El punto número 8, la impresión del libro en la cantidad de ejemplares que se acordó en una imprenta debidamente calificada. El punto 9, la publicidad, dar a conocer los mensajes que estás diciendo. Y finalmente, la comercialización a través de una red de distribución que está disponible en cada lugar. Esos son los pasos para escribir y publicar un libro. Es decir, escribir y publicar un libro no es solamente un asunto de inspiración, es un esfuerzo, es un trabajo, es un costo importante y por lo tanto, estimado amigo, estimada amiga, cuando un escritor publica un libro hay que comprarlo, no hay que pedirlo regalado porque el costo es alto. El esfuerzo mental y material que un autor pone sobre un libro que escribe es alto. Muchas gracias.